Hola, estamos en el Museo Nacional en el lanzamiento del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y estamos aquí con varias personas, varios estudiantes que estuvieron en Alemania. Hoy ya son profesionales formados, especializados, y con ellos vamos a compartir varias experiencias sobre lo que viene y sobre la ventana de oportunidad que puede ser este instituto y, por supuesto, la experiencia que ellos pueden tener en región para el proceso de paz que se empieza a construir. Entonces, estamos acá con el profesor Camilo Borrero. Él es el coordinador científico por Colombia de este instituto. También tenemos aquí a Aura María Cárdenas. Ella es profesora de la Universidad Nacional, doctora en Derecho también de la Universidad de Passau en Alemania. Estamos también con Ana María Gómez Londoño, doctora en Ciencias de la Cultura en la Universidad Libre de Berlín, y estamos con Carlos Mauricio Nupia, también investigador actual del Observatorio de Ciencia y Tecnología y también doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín. La primera pregunta que les haría a todos también es cómo aterrizar este proceso de paz, cómo empezar a digerirlo de una forma menos etérea. Bien, hablar de aterrizar el proceso de paz creo que es una pregunta supremamente amplia. Yo creo que desde el punto que me atañe, desde la academia, desde la investigación, yo creo que hay que trabajar desde muchos sentidos. Yo creo que arrancando por la investigación, el estudio profundo de los orígenes, las causas del conflicto, y asimismo las posibles vías de combatir esas causas para evitar que volvamos a un nuevo conflicto, que haya una repetición de esas causas. Yo creo que adicionalmente viene un tema muy profundo de formación de los jóvenes que fueron de alguna manera actores en el conflicto o víctimas en el conflicto y que requieren ahora una formación en todos los niveles para aprender a manejar este nuevo país que empezamos a construir ahora desde una visión más académica, con mayor conocimiento de la cultura, de la economía, de la política, de nuestras regiones y del país en general. Yo creo que en términos generales desde la academia ese podría ser un punto donde se pueda arrancar muy bien para aterrizar la paz. La paz tiene que cambiar la cotidianidad de las personas comunes y corrientes. Ese es el gran reto que tiene Colombia, de que una gran parte de la población colombiana que ha vivido bajo la guerra, que ha vivido todos sus días bajo el temor de que lo vayan a matar, de que le vayan a quitar sus bienes, por fin encuentre un país diferente y encuentre una forma distinta de vivir su cotidianidad. Cuando eso se produzca, encontraremos una cantidad de oportunidades para desarrollar una Colombia diferente. Y en esa Colombia diferente es donde la academia puede jugar un papel importante, porque puede señalar vías para nuevos desarrollos, ideas novedosas, formas de reconstruir nuestra historia. Pero la academia solo tiene sentido en la paz si efectivamente la gente común y corriente puede vivir en paz. Y la gente común y corriente también somos nosotros. Yo me voy a referir a dos cosas muy concretas que hemos trabajado nosotros en el Observatorio de Ciencia y Tecnología, que es tratar de encontrar ese vínculo entre conocimiento científico y posconflicto. Digamos que es un desafío como grande. Entonces nos hemos dedicado un poco a rastrear expresiones que aparecen a diario en los medios de comunicación y demás, por ejemplo el desminado de los campos, que ha requerido un intercambio de conocimiento, por ejemplo, entre ejército y guerrilla. Eso para hablar de lo más conocido. Quisiéramos conocer más y quisiéramos saber qué conocimiento tienen, por ejemplo, los desmovilizados, para poder hablar y empezar a hacer un diálogo también, porque es un conocimiento que está allí como muy tácito y que probablemente a veces con los estándares de la academia podría reñir, porque no podría encontrarse de pronto, ¿no? No es un conocimiento que salga en revistas indexadas, no es un conocimiento que salga en... Entonces ese es un desafío grande. Y el otro que estamos tratando de mirar son un poco nuevas formas de educación. Al parecer, al destaparse, al poder ir a mirar un poco de regiones y ver, estamos encontrando que hay unas formas de educación que pueden estarle compitiendo a la universidad, por ejemplo,
o podrían estar haciendo algunos aportes interesantes, unos ejercicios de conocimiento que además no tienen por qué formalizarse de pronto, ni tienen por qué volverse programas acreditados, ni ese tipo de cosas. Eso nos interesa mirar ahora. ¿Cómo cuál? ¿Tiene en la cabeza alguna experiencia? No, hay referencias, todavía estamos trabajando en eso, ahorita no podría decir un ejemplo concreto. Pues yo estoy de acuerdo con Camilo, el gran desafío sí es poderla aterrizar a la cotidianidad. Yo particularmente creo que la manera de aterrizarlo, y es algo en lo que estoy vinculada, particularmente en Manos a la Obra por la Paz, un programa de Naciones Unidas que reconstruye bienes públicos que han sido destruidos por la guerra y los recupera gracias a la mano de obra comunitaria. O sea, la mano de obra de poblaciones que se vinculan a la reconstrucción de un bien público, y la reconstrucción de un bien público les genera una nueva cotidianidad y un nuevo horizonte, y sobre todo programáticamente hablando, para pensarse directamente. Esa es la vinculación. Yo estoy haciendo un enlace de conocimiento hacia el campo de intervención pública y social directa, por eso soy una doctora que hace un salto cuántico como de la academia al sector público y de cooperación internacional, que me parece que es una gran apuesta, y pues fue el desafío de retorno como ex becaria de Alemania en Colombia, y creo que esa es la apuesta directa, concreta, es uno de esos ejemplos de cómo aterrizar la paz y dar un nuevo horizonte. Es un gran campo, y Manos a la Obra por la Paz de Naciones Unidas lo ofrece. ¿Tienes algún ejemplo de algún bien público en la cabeza donde se desarrolle esa iniciativa? Mira, en este momento se están desarrollando, por ejemplo, escuelas que fueron tomadas por paramilitares y que fueron lugares de guerra y de lugares de directamente terrible genocidio. Esas escuelas se están reconstruyendo y se están resimbolizando nuevamente. Por ejemplo, ese es un caso, y la idea es llegar a un mapa comprensivo de esos bienes públicos que se van reconstruyendo. El programa empieza este año, igual que se inauguran estas maravillosas iniciativas. Entonces creo que todos están poniendo manos a la obra por la paz. Este es un gran ejemplo. El instituto, por supuesto, la academia vinculada, se hace un llamado directamente para que sea un legado de aprendizajes el que se ponga las manos a la obra. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son para ustedes las lecciones que nos deja Alemania en su historia y que podríamos traer a Colombia, por supuesto, respetando nuestros contextos, nuestra historia, nuestro devenir político y social? Yo pienso que hablar de elecciones, yo hablaría más bien de en qué puede aportar en este momento la participación de Alemania y de académicos alemanes en este proceso que se está dando, entre otras cosas, a través del instituto. Y yo creo que hay tres vías a través de las cuales Alemania puede aportar mucho. La primera de ellas es en materia de memoria histórica. Creo que si hay un país que ha tratado el tema de memoria, ha sido Alemania. Todo el tema de posguerra, yo creo que es un trabajo que necesitamos aquí también profundamente. Por otro lado, creo que otra de las vías por las que puede aportar Alemania es justamente en el tema de formación de jóvenes colombianos en todos los ámbitos, para que puedan aportar esas nuevas generaciones a la construcción de un país en paz, y en esa medida toda la formación técnica, formación en oficios, formación para los jóvenes del campo, creo que puede ser muy importante el aporte que puede traer Alemania ahí. Y en tercer lugar, creo que hay otro punto, y es el aporte desde el punto de vista más académico de investigación que podría dar Alemania, es en el análisis, estudio e investigación de los casos, digamos, desde el punto de vista comparados que ha habido en el mundo de posconflicto. Aquí ya ha habido estudios de los casos en Centroamérica, en la misma Suramérica también, en África, pero yo creo que hay que analizar a muchos más países que han tenido también conflictos, no solo conflictos de guerras civiles, sino como el caso de Alemania de las guerras mundiales, donde pueden aportar también en el estudio mismo del manejo del posconflicto, que es justamente en el momento en el que nos encontramos ahora que estamos empezando. Sí, en el mismo sentido,
Alemania es uno de los países que se ha reconstruido más de 2 veces en la época moderna y creo que no se ha reconstruido solamente de una forma económica, de una manera de, digamos, no es una reconstrucción solo de infraestructura, sino que es una memoria que es una fórmula de reconstrucción que ha afectado profundamente el espíritu alemán, la memoria alemana. A mí me gustaría que todo el mundo tuviera la posibilidad, ojalá eso fuera alguna vez posible, creo que sí en el futuro, de viajar, todos pudiéramos viajar a esos museos, a esas formas conmemorativas del Holocausto en Alemania. Y estar uno en la mitad, por ejemplo, de los campos de concentración, en lo que hoy son, en los homenajes a las víctimas, le da esa impronta de que no es solamente es trasladar nuevamente a la persona a lo que fue el horror y con pocos pasos volver a lo que es la esperanza. ¿Cómo lo hicieron? Con arquitectura, con ladrillos, pero con un espíritu muy profundo, y creo que Alemania le está dando ese mensaje al mundo hoy en día. No es gratuito que Alemania lidere todo este proceso de integración de la migración hacia Europa y que le esté dando una lección no solamente a los mismos europeos, sino a América Latina, a Estados Unidos, sobre el respeto que tiene que tener hacia los otros y la idea de acogida. Creo que eso es lo que podemos aprender nosotros para reconstruirnos como país. Pues mis colegas han dicho algo muy fundamental y yo creo que uno de los legados, por lo menos en el campo de ciencias de la cultura, que es el área de donde vengo, es precisamente un cuerpo disciplinar, interdisciplinario, que es el de memoria cultural, que ha sido pensado para una reparación posguerra y que ha tenido preocupaciones, incluso ingresos de la egiptología alemana para pensar el hecho histórico más allá y más allá de la memoria histórica. O sea, yo creo que uno de los grandes aprendizajes acá está en pensar la memoria más allá de 3 generaciones. Y ese legado yo creo que se conjuga exactamente en memoria cultural y en un corpus analítico muy especializado que ha sido fundado en Alemania y que ha sido gracias a ese, por ejemplo, en ciencias de la cultura, con el que uno puede pensar en proyecciones de reparación posguerra y más allá de la memoria testimonial, más allá de la memoria. Creo que yo sí creo que el gran core acá sí es el de memoria cultural, que es un corpus de conocimiento singular construido en Alemania. No queda mucho por decir de la parte, totalmente de acuerdo en el tema de memoria histórica, digamos que podría ser el punto de entrada. A mí siempre me sorprendió esa experiencia en Dahlem, que es un sector de Berlín al pie de la Universidad Libre, donde uno afuera de las casas ve que lograron poner los nombres de las personas que vivían allí y que fueron sacadas de allí para llevar a campos de concentración, y eso genera un sentimiento muy profundo de reflexión, especialmente cuando uno ha estado en un país que tiene ese conflicto y que las desapariciones como que de pronto no le dicen mucho y ahí le dicen más. Yo siempre dije, uno nunca sabe tanto de su país hasta que no sale, porque es cuando más le toca hablar de su país. En lo otro que sí me llama mucho la atención, y más allá un poco de los temas específicamente pues conflicto, es como en la estructura institucional en un estado federal. Digamos, a mí me sorprende mucho que existan ministerios de ciencia y tecnología a nivel de los estados y que la financiación de las organizaciones que hacen investigación no sean solo federales, sino que los estados hacen unas grandes inversiones en eso. Y aquí en el país en eso estamos muy en pañales todavía. Entonces me parecería una experiencia muy interesante mirar ese tipo de mezclas. No son organizaciones netamente de ciencia, algunos los mezclan con medio ambiente, otros los mezclan con cultura, otros los mezclan con educación, pero ese conocimiento científico está allí, claro, y hay una institucionalidad muy rica que uno no termina de conocer. Bueno, ahora como para terminar, quisiera que le hablaran también a estos jóvenes colombianos que están interesados en temas de paz, que están interesados además en aportar y en hacer aportes no solo en Bogotá, salir un poco de la centralización de la educación que es tan fuerte en este país. ¿Qué les decimos a ellos? Yo creo que ese es uno de los puntos centrales y es justamente que el tema de la paz hay que sacarlo de Bogotá, porque el conflicto no se ha dado en Bogotá, el conflicto se ha dado en el campo y yo creo que ese es uno de los retos centrales y es la juventud del campo.
Yo creo que hay que invitar a los estudiantes, a los jóvenes de las urbes en Colombia, pero sobre todo hay que buscar la forma de llevar a los jóvenes del campo a tener los niveles de educación suficiente para que puedan también acceder a becas, a estudios, a formaciones también intermedias de cualquier tipo en Alemania, justamente para que con ese conocimiento regresen al campo, a retribuirle al campo la vida que les ha dado y a redignificar el campo que tan mal tratamos como colombianos. Y también yo creo que es fundamental en ese proceso hacer al campo atractivo para los jóvenes, de tal forma que los jóvenes formados no se vayan para las ciudades, sino que se queden justamente en el campo, llevando el conocimiento, su conocimiento y también transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Vuelvo al mismo punto, para redignificar el campo y fortalecerlo como el campo que le da de comer a un país entero. Sí, con mucho respeto a los 3 colegas que están conmigo, conociendo el aporte que han hecho a nuestro país y que siguen haciendo y que tendrán la posibilidad de hacer, capaz le apuesta a que en 5 años esta conversación la podamos tener con un joven que salió de Tumaco, que logró hacer su doctorado y que hoy en día esté aquí y nos esté hablando de cómo le fue, pero cómo le está yendo, que tenga su doctorado por haber trabajado para Colombia, que estemos con una chica que haya salido de los Montes de María o que haya salido del profundo Arauca o que del Putumayo y que podamos estar discutiendo con ellos. Creo que ese es el mínimo de equidad, que es una equidad doble. Primero, la posibilidad para los jóvenes de acceder a esto, a lo cual hoy acceden los, digamos, intelectuales, los privilegiados de las grandes ciudades. Y segundo, que eso les permita aportarle al país. Bueno, principalmente yo sí también soy una convencida en esa generación de relevo. Yo creo que Carlos, yo ahora pues somos parte de esa generación también comprometida que retorna al país como colombianos para el futuro. Y en ese sentido yo pienso en una iniciativa que se está haciendo doblemente. O sea, lo que tú dijiste ahora es el hecho de tener manos en el campo. El programa precisamente de Manos a la Obra por la Paz es desarrollo rural, precisamente es una intervención en campo, y hay otro que es el que me vincula directamente a los jóvenes, y es uno que ha liderado Naciones Unidas con la Alta Consejería para el Posconflicto, y es Manos por la Paz, y ese es no a la obra, sino Manos por la Paz. Son todos los jóvenes que están en los últimos años de carrera, terminando todas las áreas, que se invitan a estar una estancia de 1 año o hacer su aporte profesional, ya no con prácticas profesionales, sino un aporte directo en campo, en región, y en que puedan recibir el sensor de la Colombia que les espera por construir. Entonces, esos jóvenes son los que se están yendo. Ese programa me parece que ha sensibilizado, digamos, que a una generación como nosotros, que termina pensando en que si estudia, retorna al país y a trabajar en él, ¿no? A Carlos supongo que también le hicieron un montón de propuestas en Alemania, pero había un compromiso también de retorno que se hizo. Y yo sí creo que esos colombianos para el futuro, yo me siento incluida, pero también soy de las viejas, y los nuevos están desde el pregrado vinculándose sensiblemente, porque es solamente sensiblemente que pueden hacerlo, con la realidad de nuestro país y con la realidad del campo, y sobre eso ya empiezan a trabajar más finamente una proyección casi de maestría y doctorado, que creo que es la que tú propones, Camilo. Bueno, pues por supuesto los jóvenes no pueden quedar fuera, porque siempre, en cualquier momento, se les endilga la responsabilidad de que son los que van a tener que salvar. Cuando yo era joven pasó igual. No solamente los jóvenes, es decir, hay mucha gente que está trabajando y que ha estado afuera y que se fue del país porque no encontró oportunidades, entre otras cosas, o porque no conectó con algunas ideas, que es otra cosa que me preocupa mucho. Las cifras de Alemania son más o menos 3.000 y pico de estudiantes
colombianos en Alemania. Y yo trabajé alguna vez con estos temas de diáspora científica y tal, y tratando de mirar cómo se repatria conocimiento. ¿Cómo se puede hacer conexiones? Porque ideas hay un montonón, de grandes, de chicos, de Tumaco. Yo he conocido gente además, porque uno no se la imagina, o sea, no es, se ha ido gente de regiones aisladas y uno se sorprende de los proyectos que están haciendo, pero de la falta de oportunidad acá para conectar. Entonces, yo creo que una primera cosa interesante para jóvenes y para adultos y, ¿cómo se llaman? Adultos contemporáneos como nosotros, sería tender un poco esos lazos para conocer qué están haciendo. Ideas hay un montonón, pero la forma de manejarlas es un poco más complicado y ahí hay que pensar. Bueno, pues con estas reflexiones nos vamos, nos cerramos este conversatorio esperando que en 5 años aquí estén jóvenes y viejos también, y grandes y de región y de todos lados también, con mejores oportunidades para construir paz y país. A ti muchas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes.